cómo se maquilla la cara de un crimen de lesa humanidad para que resulte aceptable, incluso deseable y sobre todo natural e inevitable. Estados Unidos aprendería una lección fundamental tras su derrota en Vietnam. La guerra de Vietnam se perdió también en las salas de estar de las familias estadounidenses, en las televisoras. Nunca quedaría tan claro que para ganar una guerra no bastaba el poder bélico, sino la manufactura de consentimiento y la cobertura manipulada del conflicto. La guerra de Irak sería un parteaguas, una guerra que no solo se comandó militarmente, sino que se dirigió cinematográficamente, basada en una mentira, las armas de destrucción masiva que nunca existieron en Irak. Todo como parte de un espectáculo que luego se tradujo en una cobertura manipulada de la invasión, presentada como una guerra limpia, minimalista, sin daños colaterales, bajo una prensa que obviaba a más de 1 millón de... Hoy vemos dos legados de esa doctrina: el genocidio en Palestina y el ataque a Venezuela. ¿Podrías estar siendo víctima de la manufactura de consentimiento de la nueva avanzada imperialista de los Estados Unidos? Yo soy Sassy Alejandre, bienvenidos y bienvenidas a La Otra Voz. Aún después de haber perdido la guerra de narrativa sobre el genocidio palestino, repudiado masivamente por la opinión pública, Estados Unidos hoy repite las mismas artimañas para presentar sus ataques contra el pueblo venezolano como justos e inevitables. Y, otra vez, algunos caen en esa manufactura del consentimiento. Aquí van 5 recordatorios para quienes vieron la manipulación en Palestina, pero creen que Venezuela es distinta. 1. Monopolio de la voz legítima. ¿Recuerdan lo que se repetía antes del recrudecimiento del genocidio en Palestina? Que el mal llamado conflicto Israel-Palestina era demasiado complejo, milenario, imposible de entender para quienes no fueran judíos o israelíes. El objetivo era claro: negar a la opinión pública el derecho a opinar y sobre todo a condenar la violencia israelí. Hoy la estrategia se repite casi calcada. ¿Cuál es la consigna para silenciar el repudio internacional contra los ataques de Estados Unidos sobre Venezuela? Si no eres venezolano, no puedes opinar. Pero venezolano, claro, no significa cualquiera. Solo cuentan los que desde el exterior celebraban la invasión, fabricados como la única voz legítima. Son también los únicos a los que se les da micrófono en los medios tradicionales. Venezolanos en Occidente agradeciendo a Trump por el secuestro de Nicolás Maduro y el bombardeo que dejó 100 muertos. Pero quizá vamos a estar mucho mejor, ¿entiendes? Entonces, sí, ahora sí, quizá va a morir mucha gente o no. Ojalá que no, pero es el precio que hay que pagar. 2. La falacia de la operación quirúrgica. Aunque llegó un punto en el genocidio en el que ya no podía esconderse el afán israelí de exterminar al pueblo palestino, al inicio se impuso la tesis mediática de que Israel solo atacaba centros operativos y miembros de Hamás. Incluso se justificó el bombardeo de hospitales, escuelas y centros religiosos bajo la mentira de que Hamás operaba desde estos lugares y bajo la etiqueta de escudos humanos de Hamás para los civiles y niños masacrados. El ataque del 3 de enero contra Venezuela se presentó también como una operación quirúrgica, en la que supuestamente solo se atacaron bases militares para secuestrar al presidente en funciones. Sin embargo, fue una mentira rotunda. Hoy sabemos que entre los 100 asesinados hubo civiles, que además de bases militares se bombardeó un almacén de equipo médico de primera necesidad en La Guaira, así como la Universidad Nacional de las Ciencias, aniquilando los centros de investigación de matemática, física, química, ecología y tecnología nuclear, sin contar los hogares civiles arrasados en todo el país. Así amaneció la urbanización Rómulo Gallegos, ubicada en el estado de La Guaira, la madrugada del 3 de enero cuando Estados Unidos atacó militarmente a Venezuela. Los habitantes de este urbanismo, uno de los más afectados de esta localidad, jamás imaginaron despertar bajo escombros y ver sus casas convertidas en polvo por el impacto de misiles y bombas. 3. Desvío del crimen bajo el chantaje de la condena previa. Ante la denuncia de un crimen estructural, en este caso el bombardeo estadounidense,
su asesinato de 100 personas y el secuestro ilegal del presidente venezolano en funciones, la discusión se desplaza hacia una prueba moral individual. Antes de hablar, hay que condenar a la figura señalada como enemigo, en este caso, el presidente Nicolás Maduro. Así, la ocupación, el bloqueo o la invasión dejan de ser el centro, sustituidos por la demonización de un liderazgo específico. El resultado así es doble. Se neutraliza la crítica al poder que ejecuta el crimen, Estados Unidos, y se borra el sujeto colectivo, el pueblo palestino o venezolano, las verdaderas víctimas. 4. Presentar el crimen como algo que no dejaba otra opción. El genocidio y la invasión de la soberanía se enmarcan como el, entre comillas, último recurso posible, buscando borrar la responsabilidad política de los criminales atacantes, Estados Unidos, desactivar el juicio moral de la opinión pública y anestesiar su sensibilidad, enmarcando al ataque como necesario, dentro de una supuesta crisis humanitaria. Y lo dicen abiertamente. Estados Unidos intentó todas las artimañas para acabar con la revolución bolivariana desde Chávez. Golpes de Estado, como el de 2002, hacer a la economía chillar, como en el Chile de Allende, con un bloqueo criminal frenando medicinas y alimentos, todo con el objetivo de culpar al gobierno del sufrimiento del pueblo y provocar su derrocamiento. Nada funcionó. Lo que no dicen es que al momento de los ataques Venezuela ya estaba en recuperación económica, señalada como la economía latinoamericana de mayor crecimiento en 2024 y 2025, según el Fondo Monetario Internacional. Un ataque de último recurso para ocultar que Venezuela ya no era la de los anaqueles vacíos, sino la de la recuperación. 5. El eufemismo como arma, la burocratización del crimen. En los días posteriores al ataque del 3 de enero, el periodista británico Owen Jones filtró un memorándum de la cadena de noticias BBC, en donde su editor de noticias le prohibiría a sus periodistas llamar secuestro al secuestro del presidente Nicolás Maduro, porque claro, eso sería aceptar que fue una violación indefendible de la ley internacional. Para ocultar esto, el memorándum sugeriría los términos aprehensión y sobre todo captura. Y es que no sería la BBC el único medio que intentaría reescribir el crimen, no como tal, sino como una operación judicial, técnica y administrativa como cualquier otra, rebautizando una violación flagrante de la soberanía, del principio de no intervención y de la prohibición absoluta del uso de la fuerza como una simple captura. El lenguaje hace el trabajo sucio del poder, sanitizar el lenguaje para sanitizar la guerra, preservando la ley de la selva como si fuera justicia procedimental. Así, la impunidad se vuelve burocrática y el crimen se vuelve técnico, y también la agresión abierta se normaliza como si fuera un acto legítimo del orden global. ¿Cómo se vende una invasión? ¿Cómo se maquilla la cara de un crimen de lesa humanidad para que resulte aceptable, incluso